Audio Jungle. Empecemos por primero, ¿qué es DevOps realmente? Lo hemos escuchado, sí, se puso de moda últimamente lo que es el DevOps. Y se puso realmente porque en algún momento alguien ya le dio un nombre. Más allá de que no existiera o que fuera reciente, más bien fue porque alguien en algún punto, la verdad no sabría decirles quién, pero en algún momento ya se comenzó a llamar DevOps. Se comenzó a interpretar como algo indispensable en una organización para que pueda existir el una calidad de producto en el software de forma óptima. El término DevOps, que es una combinación en inglés de Development y Operation, es de desarrollo y operaciones, ¿ok? Estas personas, estas áreas designadas, es la unión entre la parte operativa de una organización y la parte de desarrollo. Anteriormente se entendían como cosas completamente separadas. Antes, todo el tema de TI se les delegaba a los desarrolladores. Los desarrolladores eran las personas que tenían que saber de computación, de redes, de infraestructura, de protocolos, de desarrollo, de lenguajes de programación, de estándares, para que pueda salir un producto digital. Realmente, si lo vemos al día de hoy, pues es una carga de trabajo muy importante en la que se le estaría delegando al desarrollador y los conocimientos muy específicos debería tener el desarrollador para poder cumplir con este objetivo de liberar una plataforma digital o una aplicación digital. Anteriormente, pues bueno, se tenía el concepto de que el desarrollador o el ingeniero era la persona que tenía que tener todos estos conocimientos para poder tener una plataforma. Conforme fueron avanzando la parte ágil del desarrollo, las organizaciones fueron cambiando, la filosofía fue cambiando, se comenzó a dar cuenta de que existía un área, la famosísima área de operaciones, el cual, aparte de sus funciones, era justamente en temas de una aplicación digital, una plataforma digital. Justamente la operación era algo completamente diferente a lo que se hacía en desarrollo. Entonces, llega un punto donde incluso no se tenía tanta comunicación y por acá, pues bueno, justamente Guillermo nos podrá comentar de eso. Por justamente tener esta unión entre las personas, delegarle todo al desarrollador, el desarrollador muchas veces no tiene los conocimientos suficientes para poder llegar a un producto de calidad. Principalmente porque el desarrollador tiene skills muy específicos. Ya conforme fuimos nosotros avanzando en temas de desarrollo, nos fuimos dando cuenta de que el desarrollador como tal tiene skills muy específicos que no pueden tener otras áreas de la organización. Entonces, esas otras deficiencias que tenía el desarrollador las podía manejar de forma óptima en el área de operaciones. El área de operaciones era la que después se fue encargando de levantar toda la parte de infraestructura, toda la parte de equipos, toda la parte incluso de las computadoras que llegaban a utilizar, toda esta parte la veía en la área de operaciones. Al realizar ese desligue de responsabilidades, también se provocó un nuevo problema, que es la falta de comunicación. La falta de comunicación entre lo que está haciendo el desarrollador y los requerimientos que está haciendo la parte de operaciones fue lo que originó que en algún momento entonces se entendiera que debe existir algo llamado DevOps. Entonces simplemente designa a las personas, a los procesos y a la tecnología para ofrecer valor a los clientes de forma constante. ¿Qué significa DevOps para los equipos en sí? DevOps permite que los roles que antes estaban aislados, lo que son justamente el desarrollo, las operaciones de TI, la ingeniería de calidad, la seguridad, se coordinen de forma más eficiente y puedan colaborar para producir productos mejores y más confiables. Entonces aquí estamos hablando más bien, por eso se llega a pensar que DevOps es un área completamente. Hay veces que vemos nosotros ofertas de trabajo y decimos necesitamos personas de DevOps, ¿ok? Realmente una persona de DevOps no existe. El área de desarrollo de DevOps no es como tal un área de desarrollo. No es un área dentro del desarrollo o el desarrollo de la ingeniería de software. Es más bien un conjunto de personas que justamente también integran dentro del mismo equipo de desarrollo, que tienen esas habilidades en las cuales logran coordinar y establecer comunicación para que las diferentes integrantes del equipo se coordinen de forma eficiente. Su trabajo aquí al final del día va a ser coordinar. Una persona de DevOps va a ser una persona que va a facilitar las herramientas para que el equipo trabaje de forma adecuada y también se comunique de forma adecuada. En este caso, pues bueno, se comunique con el desarrollador, con los de operaciones de TI, los ingenieros de calidad, los de seguridad,
los product manager. Actualmente ya tenemos productos donde no solo es un producto digital, también tenemos el área de marketing, tenemos también el área de ventas, tenemos el área de, bueno, algunas otras áreas más importantes que han estado saliendo, por ejemplo, el área de SaaS, el área de SAP. Todas estas áreas al final del día tienen que estar en comunicación con el área de desarrollo, con el equipo de desarrollo, para poder captar de manera eficiente sus necesidades, sus requerimientos, sus dolores, para que el área de desarrollo justamente los pueda tratar de forma más eficiente. Entonces, una persona que se pueda designar como DevOps es una persona que logra coordinar equipos, que logra proporcionar herramientas eficientes para esa comunicación y que está en constante comunicación con diferentes áreas. Entonces, aquí una persona de DevOps no necesariamente va a ser solamente un desarrollador. Puede ser que incluso ni siquiera sepa temas de desarrollo. Es recomendable, pero probablemente no va a tener conocimientos de desarrollo, pero sí tiene conocimientos sobre levantamiento de servidores, levantamiento de requerimientos, conoce algunas herramientas que permiten levantar tickets, reportes, incidencias de manera óptima. Al adoptar una cultura de DevOps junto con prácticas y herramientas de DevOps, lo que conoceríamos como herramientas de DevOps, los equipos adquieren la capacidad de responder mejor a las necesidades del cliente, aumenta la confianza en la aplicación, en las aplicaciones que crean y alcanzan objetivos empresariales en menor tiempo. Otra de las características importantes de esta área es reducir los tiempos de desarrollo. Anteriormente, con metodologías tradicionales, el desarrollo de una aplicación, incluso tal vez podríamos decirlo súper sencilla, podría llegar a tardar meses. Meses en donde, incluso después de pasar esos meses, no tenía la calidad suficiente para poder ser un éxito ante el cliente o resolver una necesidad. Esto en la forma tradicional. Cuando se comenzó a implementar justamente esta filosofía busca que exista el mejor aprovechamiento de los recursos, el mejor aprovechamiento de los tiempos y el mejor aprovechamiento del recurso humano, en este caso. Con ello, nosotros como DevOps vamos a buscar planear, planificar y proporcionar herramientas que faciliten el desarrollo de la aplicación. Ahora, ¿qué habilidades debe tener específicamente una persona que quiere entrar o fungir en un puesto como DevOps o adoptar esta filosofía? De las habilidades más importantes que debe existir es la experiencia con herramientas específicas. Aquí ya estamos como un poco encasillando a cuál es el perfil que nosotros debemos cumplir para poder considerar que estamos trabajando de forma óptima en este tipo de filosofía. Debemos tener experiencia con herramientas específicas. ¿A qué me refiero con herramientas específicas? Si lo vemos del lado, digamos, de desarrollador, no estamos hablando de conocer o ser ultra especializado en un lenguaje. No necesito ser experto en Python, no necesito ser experto en Java, no necesito saber nada de esto, digamos. Pero, sin embargo, como desarrollador, sí necesitaría ser experto en el uso de la herramienta que me ayuda a controlar el versionado del software. ¿Qué herramienta podremos mencionar ahorita? Pues bueno, Subversion es una herramienta para control de versiones, Git es una herramienta para control de versiones y son herramientas específicas. La persona que esté orientada al área de DevOps necesitaría conocer de forma específica y ser experta incluso en estas herramientas para poder trabajar de forma óptima. En este ejemplo que les pongo de los desarrolladores y la herramienta de manejo de versiones, ¿qué significa? Que el tema del desarrollo o la implementación de un repositorio ya no queda del lado del desarrollador. El desarrollador podrá tener conocimientos ultra básicos en esta herramienta de control de versiones. Con conocer lo muy básico, push, put, commit, cambios, subir cambios al repositorio y demás, con eso podría ser completamente sencillo y básico para el desarrollador. Sin embargo, el DevOps debe conocer también la herramienta que debe ser capaz, por ejemplo, de ramificar proyectos, de generar forks, de generar commits avanzados, de asegurar a través del modelo de versiones y el modelo de tags, conocer específicamente en qué versión se encuentra el desarrollo, en qué versión está pendiente, cuáles son las branch, en este caso el branch, que se esté trabajando para designar ciertas tareas, cómo se establece la organización de las branch y demás. Entonces ya es una persona que va a estar especializada, que va a tener conocimientos más allá de herramientas específicas. Por ejemplo, también puede tener que habilidad de tener una formación continua.
La formación continua nos estamos orientando a que la tecnología todo el tiempo está cambiando. Todo el tiempo salen herramientas nuevas. Las herramientas que ya existen tienen características nuevas. Actualmente se ha vuelto un mundo muy competitivo. Muy desarrollo es muy vertiginoso, el cual las cosas que funcionaban ayer, ahorita ya funcionan de manera mejor, pero tal vez diferentes. Entonces necesitamos una formación continua. Necesitamos todo el tiempo, una persona orientada de DevOps debe tener la habilidad de tener una formación continua y no estancarse en las herramientas que ya tienen. Siempre estar buscando nuevas herramientas, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de diseñar procesos para poder cada vez ir haciendo un mejor trabajo. Gestión y análisis de datos. En este tema necesitamos justamente de la mano de herramientas específicas tener una forma en que vamos a recopilar información y analizar esos datos para saber y recuperar KPIs en los cuales nosotros podamos definir si el proceso que estamos llevando es el mejor o tiene margen de mejora. Estábamos hablando ahorita de la parte de cierre. Cuando nosotros llegamos a esta etapa, justamente a la etapa de cierre, en la etapa de cierre comienza de nuevo una etapa de research, donde nosotros recopilamos información, recopilamos insights de los usuarios, de los clientes, en los cuales a través del análisis decimos, el camino que utilizamos fue correcto. El camino que utilizamos no fue el correcto porque existió una deficiencia en este entorno. Y bueno, se comenzó a analizar información para poder volver a empezar el ciclo y corregir esos errores para volver a asegurar un proceso de desarrollo. Entonces ahí involucra un poco el tema de las habilidades también que debe tener una persona orientada a DevOps. Por un lado, el análisis de datos y por otro lado, esa disponibilidad multidisciplinaria para levantar información. Esta habilidad multidisciplinaria, pues bueno, implica de que vas a ir a hablar directamente con el cliente, con el usuario y vas a preguntarle cuáles fueron los dolores, cómo fue tu experiencia utilizando el producto, qué mejorarías, qué le cambiarías. Y entonces ahí vamos nosotros involucrando más áreas de la organización para terminar teniendo entonces una insights, datos que vamos a analizar y entonces vamos a volver a restablecer el proceso. De la mano con esta parte del análisis de datos tenemos la reingeniería de procesos. Como les comentaba, el día de hoy yo les voy a mostrar, bueno, durante estas semanas, estos cursos, les voy a mostrar la metodología que yo he implementado, la que me ha resultado, la que me ha llevado a llevar productos que se están utilizando, por ejemplo, en diferentes países, y cuáles son los problemas que yo me he encontrado. Pero esto no queda sentado en piedra, que significa que así se debe ser. Todo el tiempo se tiene que ir reevaluando cuál fue el proceso que se llevó para generar cambios, reingeniería de procesos, para poder obtener un resultado muchísimo más eficiente. Entonces, el desarrollador, bueno, el DevOps debe estar orientado a la reingeniería de procesos. Todo el tiempo tiene que ir buscando por qué el equipo no siguió la metodología establecida, no les gustó, hubo conflictos, cuántos errores hubo, por qué hubo tantos errores. Después de toda esa información, cómo lo mejoro, cómo lo cambio, qué tengo que quitar, qué tengo que poner, para que ese proceso se mejore, se refine. No es importante, pero es importante el tema de la programación. Necesita tener habilidades de programador. Como tal, nosotros en un entorno, una filosofía de DevOps, o orientándonos a este puesto, por decirlo de alguna forma, a este puesto de DevOps, inicialmente no vamos a meternos en tema de desarrollo. Realmente aquí nosotros no necesitamos conocer un lenguaje de programación específico para poder implementar ingeniería de DevOps sobre ese proyecto de ese lenguaje específico. Sin embargo, es importante porque una de las características que sí debe tener el DevOps es orientarse mucho a la automatización. Tradicionalmente podemos nosotros hacer un proyecto. Nosotros desarrollamos una página web, por ponerles un ejemplo. Nosotros hacemos el desarrollo de una página web y la forma tradicional de desarrollar la página web es escribimos el código, vemos que esté viviendo en un navegador y probamos. Desarrollamos código, probamos. Desarrollamos código y probamos. Esta parte, aunque inicialmente así fue y sigue siendo muy común al día de hoy, es una forma muy poco eficiente de hacer una aplicación. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros pasamos a esa pequeña etapa de pruebas, estamos perdiendo tiempo. Estamos perdiendo tiempo en donde nosotros solo estamos probando un skill específico de la aplicación. Por ponerles un ejemplo, en una aplicación web, el módulo de autenticación, usuario y contraseña. El desarrollador escribe el código, pasa a probar, prueba algunas combinaciones de correo, combinaciones de contraseña,
revisa que detecte bien un correo, revisa que detecte bien los caracteres especiales y bueno, punto. Al momento de desplegar una aplicación de ese tipo, podemos encontrarnos con otras características que el desarrollador no había tomado en cuenta. Como por ejemplo, ¿qué pasa si le meto un código de Python? ¿Qué pasa si le meto un código de JavaScript? ¿Qué pasa si en vez de utilizar caracteres alfabeto latino, utilizo alfabeto chino? Todas estas características son cosas que en la programación y en esa forma tradicional de trabajar a veces no se toman muy en cuenta. Entonces, el DevOps no se va a poner a hacer pruebas uno por uno de saber, ok, ¿qué pasa si le pongo caracteres chinos? ¿Qué pasa si le pongo caracteres rusos? ¿Qué pasa si le pongo una longitud de cadena distinta a la que habían definido? ¿Qué pasa si en vez de caracteres alfanuméricos mando solo números? No se va a poner a hacer todo ese proceso para poder asegurar la calidad del software. Para eso justamente existen herramientas que nos ayudan a automatizar esas pruebas. Herramientas que ya tienen una interfaz gráfica, nosotros programamos, diseñamos ahí cuál es el flujo que se va a establecer y la aplicación por sí mismo detona. Entonces, para esto realmente no necesitamos conocer programación, no vamos a programar esas pruebas. Sin embargo, como tenemos nosotros un perfil donde estamos siempre buscando automatización, hay muchas veces que esa automatización es muy específica. Es muy específica del proyecto que nosotros estamos trabajando. Entonces, mínimo debemos tener unos conocimientos básicos de programación de scripts, por ejemplo, Shell Scripting, por ejemplo, o PowerShell para Windows, donde nosotros podamos automatizar un proceso que vamos a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo todo el tiempo. Para eso necesitamos la parte de la programación. No necesitamos ser expertos en un lenguaje de programación, pero sí tener lo básico para poder adentrarnos a este proceso de automatización. Automatizar las cosas que se pueden automatizar. Y bueno, otra de las cosas importantísimas que debe tener, las habilidades que debe tener el DevOps es la parte de la disciplina. Tal vez incluso les diría yo que llegara a la obsesión del orden. Muchos de ustedes ya han trabajado incluso en otros proyectos, tienen amplios años de experiencia, entonces ya se habrán topado con el hecho de no tener disciplina significa tener un proyecto mal establecido. Necesitamos una disciplina para poder establecer un proceso, aunque se pueda no saltarnos los pasos del proceso para poder asegurar que vamos a tener un resultado adecuado. Una de las cosas que necesita el DevOps es tener muchísima disciplina. ¿Cuáles son las funciones que va a utilizar un DevOps? Hemos mencionado varias, pero a grandes rasgos quisiera mencionar tres importantes. Una de las funciones de esta filosofía de DevOps son entregas más rápidas. Entregas más rápidas y con mayor frecuencia, más frecuentes. De seguro se han notado ustedes que en sus teléfonos, en sus smartphones, todo el tiempo, todos los días tienen actualizaciones de aplicaciones. Todo el tiempo tienen una aplicación que se tiene que actualizar. Se despiertan al día siguiente y se dan cuenta que ya existe una actualización para Facebook. Ya existe una actualización para Gmail. Y en la tarde, hay veces en donde en la tarde ya tienen otra actualización nueva de Gmail, otra actualización de Facebook, y todo el tiempo están teniendo actualizaciones. Esto no se podría lograr si no existiera justamente un proceso de DevOps, donde nosotros tenemos a personas específicas dedicadas a buscar generar entregas más rápidas y más frecuentes. Anteriormente hacían con la metodología, por ejemplo, Scrum. Es una metodología ágil, pero no es el 100% ágil de lo que a veces nos gustaría. Si han trabajado Scrum, pues bueno, trabajan sobre sprints, sobre lapsos de tiempo donde pueden definir features semanales, por ejemplo. Esos features semanales, el lunes empiezas el feature y el viernes lo tienes que terminar, ¿ok? Hay veces que para temas de desarrollo una semana es muchísimo tiempo. Hay features que tienen que salir prácticamente en horas porque estamos hablando de un bug, porque estamos hablando de una corrección crítica, de un error crítico. Entonces, eso no se puede esperar, no puede esperar a que termine el sprint para poder ser liberado. Tiene que ser una liberación rápida y en ese momento. ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a ese tipo de liberaciones? Tenemos una planeación específica de una semana, donde Scrum me dice que vas a levantar tickets, estos tickets se designan a los desarrolladores, ya asigné personal para los desarrolladores, bueno, tareas a los desarrolladores y ya no tengo desarrolladores libres. Entonces, ¿cómo le hago yo para hacer una entrega que tiene que salir en cuestión de horas? Bueno, pues justamente estas tareas son el DevOps. El DevOps no se va a meter a hacer el desarrollo, pero sí va a facilitar las herramientas para que lo que se tenga que hacer se haga rápido y se haga de manera más frecuente.
Entonces, por eso vamos a tener entregas más rápidas y más frecuentes con la ayuda de la filosofía de DevOps. Reducir la tasa de error y el tiempo de recuperación tras un error. Tenemos dos situaciones distintas. Reducir la tasa de error y reducir el tiempo de recuperación tras un error. En una estamos hablando de prevención y en otra estamos hablando de recuperación. Todo este ciclo de desarrollo en el DevOps, conteniendo las famosísimas etapas de Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Feedback. Todas estas etapas están diseñadas para que justamente se detecten errores de forma más rápida, se corrijan, el producto salga con una mayor calidad y en caso de que un error haya logrado pasar o no haya pasado desapercibido, se pueda atender de manera rápida. Aquí entonces también estamos hablando de que las personas de DevOps están orientadas también a ser reactivas. Son personas que al momento de recuperar información detectan un error y reaccionan para comunicarlo a las personas adecuadas o incluso para corregirlo si es parte de su trabajo. Y bueno, asegurar la integración y el despliegue. Con integración me refiero a integrar el trabajo de todo el equipo. Vamos a tener trabajo del área de diseño, vamos a tener el área de desarrollo, del desarrollo front-end, del desarrollo back-end, de las personas que se dedican a controlar las bases de datos, las personas que se dedican a la parte de configuración de redes. Todas estas partes las vamos a integrar. Entonces vamos a asegurar la integración de todas las tareas relacionadas con el equipo y al despliegue. Estas son diferentes etapas. Indirectamente les estoy mencionando diferentes etapas. Aquí cuando estamos hablando del despliegue, estamos hablando de una etapa de delivery, donde ya estamos liberando la aplicación hacia un entorno de producción. Hay veces que tenemos la idea de que soltar a producción significa el término del ciclo, y no es así. Realmente cuando nosotros liberamos en producción, todavía va a pasar 1 o 2 semanas donde el equipo de DevOps va a estar analizando que en producción todo funcione de manera correcta. Para que, si funciona de manera correcta, pues bueno, significa de que la base de datos se está comunicando bien, que el desarrollador hizo bien la implementación, que se quitaron comentarios de no sé qué, o sea que hay diferentes etapas en donde el despliegue no solo implica ponerlo en producción y ya, todavía hay una etapa posterior a este despliegue. Digamos que son como las que yo mencionaría como las funciones más importantes de los DevOps. Entregas más rápidas y más frecuentes, reducción en la tasa de errores y asegurar integridad en despliegues. Aquí tenemos un pequeño diagrama que de hecho me encontré en internet. Es uno de los tantos diagramas que seguro van a encontrar si se meten a googlear DevOps. El cual me gusta porque nosotros estamos teniendo como un ciclo infinito. Realmente el trabajo de DevOps al día de hoy es algo que ya no tiene fin. Todo el tiempo se está realizando, todo el tiempo se está ejecutando, todo el tiempo se está mejorando, todo el tiempo se está cambiando para que nosotros podamos asegurar el desarrollo de un software de alta calidad. Estamos viendo, por ejemplo, que tenemos comunicación en tiempo real. Esto es real. Todo el tiempo nosotros debemos estar escuchando qué es lo que está pasando en el servidor. Todo el tiempo se tienen que tener herramientas para monitorear qué es lo que está pasando en la base de datos. Y no solo estamos hablando de comunicación con el servidor, estamos hablando de comunicación con el cliente. Cómo el cliente nos puede reportar errores, cómo los testers, si es que existe una etapa de testing, nos están reportando errores, cuáles son las mejoras, cuáles son los dolores que esa liberación le provocó ahora a mi cliente. Todo el tiempo tienen dolores. Tenemos etapas de planeación y construcción. Tenemos la famosísima entrada de Continuous Integration. Tenemos la etapa de deploy, tenemos la etapa de operación y tenemos justamente la etapa de Continuous Feedback. Todo el tiempo estamos recibiendo feedback, que es lo que yo les comentaba hace rato, que es la parte de cierre. Y vamos a llegar otra vez a la planeación y otra vez a la construcción. Todo el tiempo estamos teniendo nosotros algo sin fin. Otra de las cosas que me gustó de este diagrama, que lo suelo utilizar mucho cuando simplifico estas cosas, es que me pone específicamente cuáles son las herramientas que yo puedo utilizar para cumplir con esa etapa en un proceso de DevOps. Ejemplo, estamos en la etapa de planeación, pues bueno, vamos a tener, podemos utilizar Office, podemos tener Project para establecer diagramas de, donde se establecen los tiempos, se establece qué tarea depende de qué, se me fue ahorita el nombre, pero son estos diagramas donde se establecen justamente las dependencias, los recursos y las tareas. En Project, ¿no? Ajá, en Project. Bueno, el Project es la herramienta, pero el diagrama es un canvas
pero no recuerdo el nombre de ese canvas. Lo voy a investigar y se los paso, pero simplemente es como como un diagrama de Gantt, ¿no? Ese, diagrama de Gantt, donde tenemos justamente los tiempos, cuando inicia, cuando termina, qué tarea depende de qué y demás. Lo podemos poner en Project, no es la única herramienta, pero bueno, aquí se las menciona. Tenemos, por ejemplo, MATLAB, para que nosotros podamos hacer justamente el análisis de datos y veamos que los datos que estamos obteniendo es real, pues, existen. En la etapa de construcción, que es la etapa de desarrollo, de development, pues tenemos las herramientas Git, derivados con GitHub, GitLab, cualquier otra que ustedes quieran tener. Algunos, literalmente, IDEs para poder trabajar, Mercurial, Eclipse. Ya tenemos, por ejemplo, aquí que en esta etapa también podemos utilizar Docker justamente para hacer la etapa de desarrollo. En la etapa de Continuous Integration, pues bueno, tenemos Jenkins, que es la que vamos a utilizar. Unit5 es herramienta dedicada a pruebas de JSON. Herramientas de Apache, por ejemplo, Gmate, que es igual para pruebas de servidor de aplicaciones, Selenium, otra. Y bueno, tenemos diferentes herramientas que podemos utilizar para cada una de las diferentes etapas. Otra de las que les vamos a estar utilizando en este curso es Jira. Jira es una de las herramientas más grandes para planeación de features, para planeación de desarrollos más bien. Es diferente a la parte de Project, porque Project se orienta más a planificar tiempos, personal, tareas dependientes y demás. En Jira más bien estamos volcando para que ya caigan los features específicos que se van a traer. Lo divide en tickets. Estos tickets te dicen, ¿sabes qué? Este ticket tiene tal característica y el desarrollador llega y obtiene ese ticket, él lo trabaja, lo sube y empieza, bueno, ahí el proceso de Continuous Integration. La etapa de deploys, ¿qué herramientas podemos utilizar en la etapa de deploys? Podemos utilizar justamente Dockers con Kubernetes y podemos utilizar las herramientas de Amazon, que son las que estaríamos utilizando, y bueno, volvemos a empezar el trabajo. Slack es otra herramienta muy utilizada para la comunicación, Real-Time Communication. Slack es un WhatsApp para fines prácticos, pero bueno, tiene características como foros, tags, canales de comunicación, alarmas, bots, que me permiten hacer un trabajo un poquito más eficiente con la comunicación de mi equipo. Aquí pues no solo estamos hablando de comunicación con desarrolladores, hablamos también de comunicación con gente de marketing, con gente de diseño, con gente encargada de UI, con gente encargada de incluso hasta de costos. Y bueno, para eso tenemos justamente Slack. Y bueno, esta herramienta, este diagrama me gusta para que veamos que no solo es lo que vamos a ver aquí. Cada plataforma, cada desarrollador puede tener sus propias herramientas que simplemente les va a ayudar para cumplir estos objetivos, cómo hacer integración continua, cómo hacer deploy continuo, cómo recuperar feedback, cómo hacer planeación, cómo codificar y demás. Esto al final del día va muy de la mano con el tema del ciclo de vida de software. ¿Okay? Aquí todo se tiene que ir enlazando para poderle darle sentido a lo que estamos haciendo. La forma tradicional, y esto es una forma tradicional de ver el ciclo de vida de software, pero al día de hoy sigue existiendo, sigue siendo completamente válido. Porque las etapas no cambian, no varían. Han variado procesos dentro de cada una de estas etapas, pero la etapa como tal sigue existiendo. Sigue existiendo una planificación del concepto, donde vamos a planificar justamente lo que se va a realizar, la definición de requerimientos, el diseño de la interfaz o diseño de la arquitectura, la fase de desarrollo y pruebas, que esto es parte de la etapa de Continuous Integration, puesto en marcha, o lo que conocemos como deploy, la parte operativa para recuperar feedback, mantener la ayuda y demás, y bueno, después la parte de disposición, que es donde volvemos a empezar con el ciclo. Planeación, definición de requerimientos, diseño y demás. En el caso del uso de una metodología ágil, no necesariamente vamos a tener todas esas etapas 100% marcadas. En el caso, por ejemplo, de Scrum podemos tener lo que es la planeación del concepto, el requerimiento y el diseño prácticamente en una misma etapa, haciendo la planeación. Nosotros planeamos, después tenemos desarrollo y después tenemos liberación. Es algo rápido de hacer. En el caso de metodologías como Steam Programming, pues todavía son más, donde prácticamente la parte de diseño se junta con la parte de desarrollo y en ese momento se desarrolla un mínimo producto viable, se pone en marcha y sale. Son metodologías distintas con filosofías distintas, pero todas tienen que ser permeadas por esta filosofía de DevOps. Siempre tiene que existir, aunque sean cosas muy sencillas,
Por ejemplo, la etapa de Continuous Integration, no vamos a necesitar levantar un servidor de Jenkins para hacer pruebas. En el caso de String Programming, vamos a simplemente definir un script donde se prueben partes claves del proyecto, y estas partes claves son las que conforman mi etapa de Continuous Integration. Entonces, en realidad, para los que ya han tenido oportunidad de desarrollar de manera profesional algún proyecto, alguna aplicación, se darán cuenta que realmente todo esto ya lo hacen. Toda esta parte de DevOps, directa o indirectamente, siempre lo han hecho. La parte del DevOps en realidad formaliza lo que ya hemos venido haciendo. Es imposible que un desarrollador libere una característica, un feature o una aplicación sin antes haberle hecho pruebas mínimas, al menos, a lo que estaba haciendo. De que un for, algo muy sencillo, como que un for no se trabe, no se cicle, que una clase respete los argumentos, que si yo estoy esperando recibir una contraseña, recibo una contraseña para compararla con la base de datos. Todas estas cosas son, perdón, es algo que ya hemos hecho como desarrolladores, pero simplemente con DevOps se van a formalizar. A lo largo del curso vamos a ir entonces atacando estas diferentes etapas. Vamos a empezar, en realidad la parte de planeación la vamos a dejar hasta el final, porque cuando ya recuperemos insights de lo que se hizo, vamos a pasar nosotros a la etapa de planeación, porque al final es un ciclo cerrado, siempre está ahí retroalimentando. En realidad con lo que vamos a empezar es con la parte de desarrollo. La parte de desarrollo es, típicamente, antes de que existiera toda esta filosofía de contenedores, máquinas virtuales y demás, implicaba tener un equipo en un espacio físico. O sea, el equipo realmente estaba en una oficina donde estaban trabajando y estaban ahí compartiendo información y cambiando, ¿no? Para todos aquellos que no han tenido oportunidad de implementar o dirigir un equipo de desarrollo, de seguro se habrán topado con el hecho de que el control de las versiones específicas que está utilizando cada uno de los elementos del equipo es muy importante. No me refiero a la versión que está utilizando de su IDE de desarrollo. Tampoco me refiero tal vez al sistema operativo, aunque realmente el sistema operativo sí es importante, pero no me refiero tanto a eso. Sino el momento en que estamos trabajando nosotros con un lenguaje de programación, unos pueden estar trabajando con la versión 3, otros con la versión 4, otros con la versión 2, otros con la 2.1. Ese desfase de información entre los elementos del equipo repercute en que más adelante haya errores que pudieron fácilmente ser solucionados simplemente homologando con todo el equipo la versión del software que están utilizando. Hablo también del sistema operativo porque, ejemplo, los que hacen desarrollo web frontend, incluso tienen que ir a cosas tan específicas como asegurarse que en el navegador Firefox funcione igual que en Chrome, o se luzca mejor, más bien. Luzca exactamente igual en Firefox que en Chrome, y a partir de ahorita que salga en Edge, que salga en Safari, que salga en... O sea, todas esas diferencias tienen que ser cosas que se tienen que homologar para que pueda existir la calidad del software. Hay cosas que no se van a poder suprimir, pero el objetivo, nosotros como DevOps, debemos buscar mitigar toda esa existencia de errores. Toda esa existencia de errores, en el caso de la etapa de desarrollo, llegaron a ser resueltas cuando explotó el tema de los contenedores, el tema de Docker. Con esta etapa vamos a comenzar. ¿Cómo nosotros como DevOps, ahorita a partir de este momento nos vamos a centrar en el papel de que nosotros somos una persona de DevOps, vaya, o tenemos el puesto de DevOps? Aunque les reitero, no existe un puesto de DevOps como tal, sino simplemente es una filosofía. Cualquier persona que se dedique a coordinar al equipo en estos temas, eso ya es una persona de DevOps. Y bien puede ser el arquitecto el diseñador de la arquitectura, o puede ser el product manager, o puede ser el product owner, o puede ser un desarrollador con muchísima experiencia en el equipo. Quien sea que se dedique a tratar estos temas, eso automáticamente ya lo hace una persona de DevOps, una persona en medio del desarrollo y la operación. Entonces, en este momento nos vamos a centrar en el papel de que nosotros somos unas personas orientadas a DevOps, ¿ok? Con lo que vamos a empezar, nos vamos también a sumar en el papel de que vamos a comenzar un proyecto nuevo, ¿ok?
Al comenzar un proyecto nuevo, pues van a surgir diferentes interrogantes, diferentes inquietudes, los cuales justamente vamos a ir asegurando con el desarrollo de estas 6 clases. Nosotros estamos en una etapa de DevOps, en una etapa de desarrollo. Ahorita no nos vamos a centrar en la parte de planeación. La parte de planeación pues sería levantamiento de requerimientos, levantamiento de tickets, levantamiento de tickets, ¿ok? Una de las primeras cosas que necesitamos que el equipo para que el equipo comience a trabajar de forma adecuada es homologar justamente el entorno en que todos los desarrolladores van a trabajar. Tenemos 10 desarrolladores, ¿ok? De esos 10 desarrolladores, pues 4 se les proporciona una máquina, un equipo en la empresa, donde viene con Windows. Pues es evidente que muy probablemente va a venir con Windows. Los otros 4 pues decidieron utilizar Linux, ¿no? Porque les gusta, porque tienen más experiencia desarrollando. Y otros 2 utilizan plataforma Mac, ¿ok? De entrada tenemos, ahora es como decimos aquí en México, un chilaquil de perfiles, ¿ok? Unos utilizan Windows, otros utilizan Linux, otros utilizan macOS. Dependiendo cuál sea el proyecto que nosotros estamos trabajando, puede ser que eso no sea relevante, pero siempre tenemos que asegurar que el desarrollo sea lo más similar a la etapa de puesta en marcha, a la etapa de deployment. Si nosotros estamos utilizando entornos en deploy, bueno, en producción, basados en Linux, no podemos hacer el desarrollo 100% sobre la plataforma Windows, porque vamos a tener características del sistema Windows que no van a existir del todo en la plataforma de Windows, de Linux, perdón. Microsoft fue trabajando ese tema y lanzó la plataforma, por ejemplo, .NET. .NET lo puedes trabajar 100% en Linux, en Windows, perdón, y puede coexistir sin ningún problema en Linux y en Windows, en servidores de ambos tipos. No siempre va a ser el caso, podemos trabajar tecnologías de código abierto, como por ejemplo Python, PHP, JavaScript, donde pueden trabajar de forma distinta dependiendo del sistema operativo. Necesitaríamos justamente la versión de PHP en Windows, que sea el homólogo a la versión de PHP que va a estar en el servidor de Linux. Entonces, una de las características que nosotros como DevOps vamos a buscar es asegurar que los desarrolladores, que el equipo trabaje en condiciones lo más similar posible a producción. Hasta este punto, ¿hay alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Es un poco mucho más este tema como de plática, transmitiéndoles un poco de qué es lo que hace el DevOps y tratar de situarlos en cuál es la mentalidad que debemos seguir siendo nosotros DevOps, ¿okay? Entonces, una de las cosas que primero vamos a buscar es... Sí. Ok, nada más un comentario. Hace un momento me perdí la conexión. Tengo aquí al lado una construcción al lado de la oficina y una construcción y últimamente como que no sé qué estén haciendo y de repente, muy esporádicamente, me llega a pasar que me quedo sin internet. Si ese llega a ser el caso, solo esperen unos minutos. Casi siempre, bueno, más dicho, siempre he regresado rápido, espero que no sea el caso. Me vuelvo a conectar y ya lo retomamos. Nada más por si me llego ahí inesperadamente, pero esperemos que no. Genial, perfecto. Ok, entonces, bueno, ya pasando directamente al primer tema, tenemos lo que son contenedores. Técnicamente, pues bueno, es un tema rápido, lo vamos a estar abordando un poco más rápido. Muchos de ustedes me comentaron, de hecho, que ya han trabajado con contenedores. En ese caso, en ese sentido, ¿alguien no ha trabajado con contenedores nunca? Yo no, nunca he trabajado con contenedores. Digo, hice la instalación de Docker, pero realmente no sé exactamente para qué funcionan o cómo se usan. Ah, ok, excelente. Bueno, justamente lo que vamos a ir viendo es una introducción a Docker, ¿ok? Realmente Docker es una infraestructura súper completa, el cual valdría la pena que en algún otro momento lo exploren más, porque realmente es una utilidad muy, muy buena. Bueno, ¿qué es Docker en sí? Docker es una plataforma, es un software que nos permite crear, probar e implementar aplicaciones rápidamente. Es una tecnología que realmente no fue desarrollado por esta empresa de Docker. La utilidad como tal, el funcionamiento de los Docker, de los contenedores, lo que llamamos como contenedores, es una utilidad que realmente existe dentro de la plataforma Linux. Bueno, pues por ende dentro de la plataforma Unix. Unix, Linux ya existía mucho antes de que Docker existiera y ya tenían una funcionalidad
los llamados contenedores, que se permitían levantar un espacio aislado del sistema para poder hacer pruebas. Esto es a través de una librería muy específica dentro de Linux. Aquí nada más la diferencia es que la empresa o los desarrolladores de Docker lo llevaron a una funcionalidad mucho más sencilla y bueno, fueron explotando también, expandiendo la funcionalidad de los contenedores para hacerlo accesible a todo el público. Al final este tema de contenedores necesitaba y requería tener conocimientos muy avanzados de Linux. Levantar un contenedor en Linux, aunque es sencillo, sí necesitas tener un buen dominio de la consola, tener buenos conocimientos de comandos, tener buenos conocimientos de configuración para poder implementar el contenedor. Entonces, con Docker puedes implementar y ajustar la escala de aplicaciones rápidamente en cualquier entorno, con la certeza de que sabes que su código se va a ejecutar. La finalidad de los contenedores Docker es justamente poder replicar en cualquier entorno, en cualquier plataforma, en cualquier circunstancia, el mismo funcionamiento que tú ya tienes probado. Si nosotros aseguramos que la aplicación o lo que estemos desarrollando, lo que estemos probando funciona en el contenedor Docker, en cualquier otro lugar donde haya montados contenedores Docker, técnicamente deberíamos tener el mismo funcionamiento. Ahora, no siempre es así, pero es la filosofía que justamente está buscando Docker. El 90% de los casos sí vamos a tener ese comportamiento. Hay pequeños detalles que, dependiendo la plataforma, dependiendo la circunstancia, puede llegar a variar, pero pues bueno, al final los desarrolladores están trabajando para que esto no pase. Entonces, Docker lo vamos a entender como contenedores, como un recipiente donde nosotros vamos a volcar la aplicación, vamos a probarla, y ese funcionamiento en esa plataforma va a ser probado y confirmado de forma sin ningún ápice de duda, ¿vaya? Como parte del software que le había solicitado a los organizadores que lo instalaran, justamente fue instalar contenedor Docker, la aplicación de Docker. Si nos encontramos en Windows, vamos a utilizar Docker Desktop, que es simplemente el instalador de Windows. En Linux ya existen a través de los repositorios la instalación rápida de Docker, solo que no baja interfaz gráfica. Y en Mac tenemos lo mismo, un Docker Desktop, que nos permite levantar y controlar los contenedores. Aunque también podríamos hacerlo a través del repositorio. Al final del día, macOS es un derivado de Unix y comparte ciertas características con Linux. Entre ellas, pues bueno, la filosofía de los paquetes es lo que también lo podremos hacer a través de la consola. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.